el tema de los milagros es un subtema de la providencia de Dios y se le conoce como la providencia extraordinaria de Dios. Ahora, cuando hablamos de términos como providencia ordinaria, el término ordinaria significa la común, la normal. O sea, no estamos hablando de algo de... Acá en Colombia el término ordinario significa de baja calidad, pero no, ordinario, el término ordinario habla es de algo que es común o de algo que es normal, más no de baja calidad. Entonces, en ese orden de ideas, la providencia extraordinaria son las obras de Dios sobrenaturales. Y vuelvo y le repito, este término de sobrenaturales es muy importante, porque no quiero que identifiquemos los milagros como obras antinaturales de Dios. Y como les he mencionado, es un subtema de la providencia. Para muchos los milagros son un problema para su fe, pues al ser tan contrarios a los patrones normales, no los pueden aceptar. Y de hecho, estas diapositivas que les voy a mostrar hoy, es el intento de las personas por justificar esas acciones sobrenaturales de Dios y darles como una explicación. Así que es importante hablar sobre la relación de los milagros y las leyes naturales. Y vamos a ver 3 puntos de vista en torno a dicha relación. Ahora, de esos 3 puntos de vista, solamente uno es el correcto, uno es el escritural. Los milagros como manifestaciones de las leyes naturales, poco conocidas o desconocidas. Esa es una de las posiciones de las 3 que vamos a ver hoy. Los milagros como manifestaciones de las leyes naturales, poco conocidas o desconocidas. Entonces, uno las ve como sobrenaturales, porque son leyes naturales que el hombre casi no conoce o desconoce totalmente, y sencillamente en su intento de darle una interpretación, los llama milagros. Les voy a poner un ejemplo. Si conociéramos y entendiéramos plenamente la naturaleza, podríamos entender e incluso predecir estos eventos. Y uno de los ejemplos que voy a usar para explicar este punto de vista que de una vez de antemano les digo que no es bíblico, va a ser Lucas 5, la pesca milagrosa. Ustedes saben lo que sucede en ese pasaje, habla de que ellos no pueden pescar en toda la noche. En el lugar y en las condiciones adecuadas para pescar, ellos son pescadores completamente experimentados, y ni en el lugar donde deben estar los peces, ni a la hora que deben estar, no pescan nada. Entonces, algunas personas, intentando darle explicación a algo como la pesca milagrosa, es que aún el nombre por el que se conoce este pasaje es ese, que fue un milagro. Pero hay gente que intentando darle una respuesta a esos milagros tiene ese postulado. Si conociéramos y entendiéramos plenamente la naturaleza, podríamos entender e incluso predecir estos eventos. Y esas personas que piensan de esta manera dicen de Lucas 5 que se dieron condiciones inusuales para que los peces se agruparan en un lugar en el que normalmente no se esperaría que estuviesen. O sea, el problema fue que los peces estaban en otro lado. El problema no fue que Dios operó e intervino para que los peces no estuvieran donde debían estar. El milagro entonces de Jesús no fue tanto un acto de omnipotencia, de que todo lo puede, sino más bien los que postulan esta posición dicen que el gran milagro del Señor fue de omnisciencia, de saber dónde estaban los peces. El milagro se produjo porque Él sabía dónde se encontraban esa gran cantidad de peces. Ahora, los milagros como manifestaciones de las leyes naturales o poco conocidas de Dios, pues es una posición que yo soy un poco escéptico con ella. Cristo no creó los peces para esta ocasión, ni los condujo de ninguna manera desde los lugares donde estaban en el lago hasta el sitio en el que se iba a echar la red. Más bien se dieron condiciones inusuales para que los peces se agruparan en un lugar en el que normalmente no se esperaría que estuvieran. Algunas de las curaciones de Jesús entonces, porque acá estamos hablando de condiciones inusuales. Estas personas que tienen estas posiciones para explicar los milagros llegan aún más lejos y dicen que algunas curaciones de Jesús podrían haber sido curaciones psicosomáticas. Esto es, casos en los que la fuerte sugestión eliminaba por un momento los síntomas
neuróticos o los síntomas evidentes que había de la enfermedad y las personas pues se declaraban sanas. Para muchos esta posición frente a los milagros es atractiva, porque son acciones dentro del marco natural. Y para muchas personas suena como coherente, sobre todo las personas que están cerradas a lo sobrenatural. Pero esta posición que les estoy nombrando, mis hermanos, no puede explicar milagros como los siguientes. Juan 9:1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y de hecho, versos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. A mí me gustaría que nosotros tuviéramos en cuenta algo con estos milagros, sobre todo de los que narra el apóstol Juan en su evangelio. De todos los milagros que hizo el Señor Jesús en su ministerio, que fueron miles, el apóstol Juan en el evangelio de Juan solamente se refiere a 7. Y cada uno de esos 7 milagros, además de ser un milagro maravilloso que mostraba la omnipotencia de nuestro Señor al ser el Dios, también muestra una verdad escritural. En particular en Juan capítulo 9, que es un capítulo extensísimo, o sea, no solamente deténganse a leer el milagro como tal, sino las consecuencias que trae sobre la vida de esta persona que anteriormente era invidente, los problemas que le trajo a su vida al ver. Pero también luego, cómo a pesar de ver físicamente, él todavía no era capaz de ver claramente quién era Jesús. Y él recibe no solo la vista física, sino la vista espiritual, mientras que los fariseos quedaron solo con su vista física que les impedía ver el mundo espiritual. Entonces, acá lo interesante es que se nombra en el pasaje que es un ciego de nacimiento. O sea, por más que una persona entre en un estado de un estado muy alto psicosomático, ¿cómo se le va a anular el problema de la ceguera? O sea, el problema de la ceguera de este hombre es que nunca había visto en su vida. Este hombre, cuando se retira el lodo de los ojos, por primera vez va a ver el agua. Él la había sentido, pero por primera vez va a ver su rostro en el agua de ese estanque. Por primera vez va a ver los árboles. Por primera vez, aunque él ya de pronto sabía cómo sonaban las hojas o cómo el viento pegaba contra las ramas, él nunca había visto un árbol. Nunca había visto a los seres humanos. Tenía una idea de cómo era el mundo, pero por primera vez la iba a ver. Y por eso ese milagro fue tan grandioso. Los 7 milagros nombrados en el Evangelio de Juan son de los más extraordinarios que hay y, como les digo, tienen también una historia espiritual detrás de ellos. La misma vaguedad de la teoría que les estoy nombrando en este primer punto es a la vez su punto fuerte y su debilidad. Porque decir sin más argumento que hay leyes naturales que no conocemos no se puede confirmar ni negar. Es un argumento muy vago. O sea, es que hay cosas que no conocemos en este mundo y por eso sencillamente lo atribuimos como un milagro, no. O sea, me parece un argumento hasta irresponsable. La segunda posición que hay con respecto a los milagros es que los milagros rompen las leyes naturales. Rompen las leyes naturales de Dios. Es la segunda posición que tenemos. Segunda de Reyes 6:6 habla de cómo un hombre está talando, están bajando árboles para arreglar unas casas para los profetas. Y mientras están haciendo este trabajo, uno de los que está talando, que está cortando madera, se le zafa el hierro del hacha y se le cae al agua. Y él grita, ¡ay, es prestada! Y bueno, en ese momento llega Eliseo, y Eliseo, botando un palo de madera sobre el agua, el palo de madera se hunde y el hacha flota. Cuando de manera natural ustedes saben que la madera es la que flota y el hierro es el que no flota. Entonces, el varón de Dios preguntó, dice el texto, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. O sea, tú solo leyendo el pasaje ya te das cuenta que estamos hablando de un milagro. Pero cuando estamos hablando de este segundo postulado habla de que los milagros rompen las leyes naturales de Dios. Entonces, esta teoría sugiere que durante un breve periodo de tiempo, en ese más o menos metro cúbico de agua, se suspendió la ley de gravedad.
Eso es más o menos lo que dice el texto, es lo que dicen estas personas. Pero yo veo ahí un problema, y el problema es, si se suspendió la ley de gravedad, ¿por qué el hierro flota y por qué la madera se hunde? O sea, si se anula la ley de gravedad, pues se anula en todo, y ambos flotan. Pero lo interesante es que uno se hunde y el otro flota. Pero lo peligroso de esa teoría es que esta forma de ver los milagros, aunque tiene la virtud de parecer considerablemente más sobrenatural que la anterior, porque la anterior sencillamente dice, no, hay cosas que desconocemos, pero siguen siendo naturales. Aunque parece que esta segunda posición es más tolerante con el hecho de que sucedan cosas extraordinarias, no las llama sobrenaturales, las llama antinaturales. Y esos dos términos son muy distintos. Por una parte, esa suspensión o rotura de las leyes de la naturaleza normalmente introduce complicaciones que exigen toda una serie de milagros que las compensen. Es decir, si se opera que falte la gravedad en ese espacio cúbico de agua, no solamente tiene que haber ese fenómeno, sino una serie de fenómenos más para que ese fenómeno de no haber gravedad en ese espacio se suscite. Entonces la cosa se complica más. Les voy a poner un ejemplo, de pronto un poco más conocido, para que entiendan de lo que hablo. Josué 10, del 12 al 14, dice lo siguiente. Es donde en una guerra, Josué da una declaración y dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ascalón. Y por un buen largo tiempo, el sol no se puso, o sea, no anocheció, no anocheció. Entonces, hay personas que toman la posición de que se detuvo la rotación del eje de la Tierra. Pero entonces, si eso sucede, a eso me refiero con hechos antinaturales. O sea, que la Tierra deje de rotar, hombre, o sea, es tremendo. Ahora, si uno compara eso con las mismas leyes que el Señor está dando, pues entonces ahí tenemos un problema. Bueno, pero bueno, no me quiero adelantar. Pero si solamente ponemos como la teoría de que se detuvo la rotación del eje de la Tierra, muchos milagros adicionales se deben dar para compensar ese evento. Y no hay indicaciones bíblicas de dichos eventos adicionales, solo dice que el sol no se puso, no más. Entonces, ver los milagros como violaciones de las leyes naturales predisponen, además de que suena una locura esto, y no suena bien para los atributos de Dios, de que hayan comportamientos antinaturales, predispone, además de todo esto, predispone innecesariamente a los científicos en contra del relato espiritual. Cuando los científicos, por lo que más están interesados, es ver cómo las leyes naturales se cumplen. Entonces, este punto de vista parece hacer que Dios obra en contra de las leyes que Él mismo estableció. Y ahí hay un problema. Se detuvo entonces el eje de la Tierra y por eso la Tierra no rotó. Aunque sin duda hay un Dios todopoderoso que podría hacer eso, no existe ninguna indicación en los datos astronómicos de que eso haya sucedido. Y de hecho, esta segunda teoría nos pone dos problemas. Uno científico, porque no hay una prueba científica de que eso haya ocurrido. Y segundo, otro teológico, porque el carácter de Dios sale manchado en esa segunda teoría. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? La primera, hay leyes naturales que desconocemos y por eso las llamamos milagros, las rechazamos. Y la segunda, leyes antinaturales de Dios que violan sus propias leyes que Él estableció, tampoco. Entonces hay una tercera. Cuando los milagros ocurren, las fuerzas sobrenaturales de Dios contrarrestan las fuerzas naturales. Y eso es bien interesante, porque no se suspenden las leyes de la naturaleza. Estas continúan funcionando, pero se introduce la fuerza sobrenatural de Dios negando el efecto de la ley natural. Ahora, eso sencillamente nos señala de que Dios trasciende a su creación. Pero también en ese orden de ideas, también quedaría como anillo al dedo que Dios es omnipotente. Las obras de Dios son sobrenaturales.
no antinaturales, son sobrenaturales, superan lo natural.